Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, noticias y salseo del mundo del espectáculo. Ya saben que aquí les traemos toda la carnita asada, los secretos mejor guardados y los rumores más jugosos de sus celebridades favoritas. Y hoy prepárense porque venimos con un plato fuerte que seguro les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con cada capítulo, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que después nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los dos tortolitos que nos enamoraron en Senkalkam y que después de un romance de ensueño, decidieron tomar caminos separados. Pero, ¿será que la llama del amor se ha extinguido por completo? ¿O aún queda una chispa de esperanza para los fanáticos que añoran verlos juntos de nuevo? Pues bien, pónganse cómodos, tomen su cafecito, su tecito, o lo que sea que estén bebiendo, porque vamos a desmenuzar todos los rumores, las pistas y los secretos que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Así es, lo escucharon bien. Reconciliación a la vista. O al menos, eso es lo que todos queremos creer. Pero antes de sumergirnos de lleno en este drama, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más calientes y las teorías más descabelladas del mundo del espectáculo. No se lo pueden perder. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande terminó hace ya un tiempo, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto. Las razones de la ruptura, como suele suceder en estos casos, nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas, de presiones mediáticas, en fin, la típica historia de amor que termina mal. Durante un tiempo ambos se mantuvieron alejados de los reflectores, tratando de superar la ruptura y enfocándose en sus carreras profesionales. Hande, por su parte, protagonizó nuevos proyectos televisivos y se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su lado, también siguió trabajando arduamente, incursionando incluso en el mercado internacional. Pero a pesar del tiempo y la distancia, los fanáticos nunca perdieron la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y es que la química entre Kerem y Hande era innegable. Se notaba en cada escena de Senkalkam, en cada entrevista, en cada aparición pública. Era como si estuvieran destinados a estar juntos. Y ahora, después de meses de silencio y especulaciones, han comenzado a surgir rumores que apuntan a una posible reconciliación. ¿De dónde vienen estos rumores? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. En primer lugar, hay que mencionar que en las últimas semanas, tanto Kerem como Hande han sido vistos en los mismos lugares, casi al mismo tiempo. Por supuesto, podría tratarse de una simple coincidencia. Pero ¿cuántas coincidencias pueden existir antes de que empecemos a sospechar algo? Además, algunos fanáticos más observadores han notado que ambos han comenzado a dar me gusta a las publicaciones del otro en redes sociales. Sí, ya sé lo que están pensando, eso no significa nada. Pero en el mundo del espectáculo, hasta el más mínimo gesto puede tener un significado oculto. Y cuando se trata de Kerem y Hande, los fanáticos están dispuestos a analizar cada detalle con lupa. No olvidemos que vivimos en la era de la información instantánea, donde cada like, cada comentario, cada interacción en redes sociales es analizado y diseccionado hasta la saciedad. Y con una pareja tan mediática como Kerem y Hande, la lupa se vuelve aún más grande. Pero eso no es todo. Recientemente un amigo en común de Kerem y Hande publicó una fotografía en Instagram en la que se les ve a ambos juntos en una reunión social. La fotografía obviamente se volvió viral en cuestión de minutos, generando una ola de comentarios y especulaciones. Los foros de internet explotaron, las redes sociales se inundaron de hashtags como #Kerem Hande Israel, #Hande Kerem Reunión, y los fans no podían contener su emoción. Era como si una luz de esperanza se hubiera encendido de nuevo. Algunos dicen que se trata de una simple reunión de amigos, que no hay nada romántico entre ellos. Otros, en cambio, aseguran que es la prueba definitiva de que Kerem y Hande están intentando darse una segunda oportunidad. Dentro de este segundo grupo, las teorías son infinitas, desde una reconciliación planeada por sus representantes para impulsar sus carreras, hasta un reencuentro fortuito que reavivó la llama del amor. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos sigue siendo palpable. En la fotografía se les ve sonriendo, relajados y disfrutando de la compañía del otro.
Es como si el tiempo no hubiera pasado, como si la ruptura nunca hubiera ocurrido. Esa sonrisa, esa mirada, esa cercanía, es lo que alimenta la esperanza de los fans. Es la prueba visual de que quizás todo no está perdido. Pero, ¿qué dicen los expertos en lenguaje corporal? Pues bien, algunos analistas han estudiado la fotografía detenidamente y han llegado a la conclusión de que existen ciertas señales que sugieren que Kerem y Hande podrían estar sintiendo algo más que amistad. Los expertos señalan la posición de sus cuerpos, la dirección de sus miradas, la forma en que interactúan entre ellos. Cada pequeño detalle es analizado para tratar de descifrar si hay algo más allá de una simple amistad. Por ejemplo, la forma en que se miran, la cercanía física entre ellos, la sonrisa cálida y sincera, todos estos detalles apuntan a que podría haber una reconexión emocional entre ellos. Algunos incluso señalan la forma en que Hande inclina ligeramente la cabeza hacia Kerem, un gesto que, según los expertos, indica interés y atracción. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos afirmar con certeza que Kerem y Hande estén juntos de nuevo. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, es porque piedras trae. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. La cantidad de rumores, las coincidencias, la fotografía, todo apunta a que algo está sucediendo. Además, hay que tener en cuenta que ambos son jóvenes, exitosos y muy atractivos. Es normal que quieran rehacer sus vidas y encontrar el amor verdadero. Y si ya lo encontraron una vez, ¿por qué no intentarlo de nuevo? En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras y las segundas oportunidades son cada vez más raras, quizás Kerem y Hande estén dispuestos a desafiar las convenciones y apostar por el amor. Claro que una reconciliación no sería fácil. Ambos tendrían que superar muchos obstáculos, dejar atrás viejos resentimientos y estar dispuestos a ceder en algunas cosas. Pero si realmente se aman, estoy seguro de que podrían lograrlo. No olvidemos que la ruptura fue un golpe duro para ambos. Tuvieron que lidiar con la presión mediática, las críticas y la desilusión de los fans. Pero también tuvieron tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y para darse cuenta de lo que realmente quieren. Y es que al final del día, el amor es lo más importante. Y si Kerem y Hande pueden encontrar la felicidad juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Al contrario, deberíamos apoyarlos y desearles lo mejor. La vida es demasiado corta para guardar rencores y para dejar pasar las oportunidades de ser feliz. Así que, mis queridos chismosos y chismosas, la pregunta del millón es, ¿creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿O todo esto es simplemente una ilusión? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué piensan al respecto. Me muero por saber su opinión. Quiero saber si ustedes también sienten esa chispa de esperanza, si creen que el amor puede vencer todos los obstáculos. Para añadir más leña al fuego, algunos insiders de la industria han comentado que Kerem y Hande han estado en contacto constante en los últimos meses, aunque de forma discreta. Se dice que han tenido largas conversaciones telefónicas, intercambiado mensajes e incluso se han reunido en secreto para evitar la atención de los paparazzi. Estas informaciones, aunque no confirmadas, alimentan aún más la esperanza de los fans. Además, es importante recordar el impacto que tuvo su relación en la cultura popular. Kerem y Hande se convirtieron en un símbolo del amor verdadero, un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. Por lo tanto, una reconciliación no solo sería una buena noticia para ellos, sino también para sus fans, que han seguido su historia con pasión y fervor. Sin embargo, también hay que ser realistas. La ruptura fue dolorosa y es posible que las heridas aún no hayan cicatrizado por completo. Es posible que ambos tengan miedo de volver a sufrir, de volver a exponerse a la presión mediática y de volver a ilusionarse con algo que podría no funcionar. Pero como dice el dicho, el que no arriesga, no gana. Y si Kerem y Hande están dispuestos a arriesgarse, quizás puedan encontrar la felicidad juntos de nuevo. En resumen, hoy hemos analizado todos los rumores, las pistas y los secretos que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos visto que han sido vistos juntos en los mismos lugares, que se han dado me gusta en redes sociales y que incluso han aparecido en una fotografía juntos en una reunión social. Si bien no podemos confirmar nada con certeza, existen ciertas señales que sugieren que podría haber una reconexión emocional entre ellos. Y si realmente se aman, no hay razón para pensar que no podrían darse una segunda oportunidad.
La pelota está en su tejado. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande están destinados a estar juntos de nuevo. Ahora bien, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido un rato. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán las últimas noticias, los chismes más calientes y las teorías más descabelladas del mundo del espectáculo. No olviden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y antes de despedirme, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo y contarme qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Ande deberían reconciliarse? ¿O deberían seguir caminos separados? Quiero saber su opinión. Y si tienen alguna información adicional, algún rumor que hayan escuchado, no duden en compartirlo con nosotros. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Sin ustedes, esto no sería posible. Muchísimas gracias por todo su cariño y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque en el mundo del espectáculo nunca se sabe qué sorpresas nos esperan. Ciao, ciao.